escucha, profe? Hello. ¿Me escucha? Claro, ¿y tú? Sí, sí. Ashley, ¿Sí? en esta sesión vamos a hablar sobre los gerundios e infinitivos. ¿Ok? El Ok. objetivo de esta sexta sesión es identificar qué verbos van seguido del infinitivo, qué verbos van seguido del gerundio y asimismo identificar las reglas, ¿verdad? Gramaticales que tenemos para cada uno de ellos. Ok. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué entiendes tú por infinitivo y por gerundio? Gerundio. A ver, no sé, profe. Fíjese. Ni idea. ¿No Gerundio me recuerdas? suena. ¿No lo has visto? No, no lo he visto. Ok, entonces te explico un poco. Entonces, cuando hablamos de infinitivo, gerundio e infinitivo, vamos a hablar de verbos, ¿ok? Ok. Entonces, cuando hablamos de infinitivo, es cuando le agregamos la partícula to al verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo quiero estudiar, I want to study. Entonces, el verbo want es seguido por el verbo study, pero en infinitivo porque lleva el to. I want to study. Entendemos esa parte, ¿verdad? De ahí. No, ¿cómo dijo? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo quiero estudiar, I want to study. Entonces, el want es un verbo seguido de infinitivo. ¿Por qué infinitivo? Porque el verbo estudiar va con el to. O sea, así como lo puedes ver acá, mira este to. Ujú. Entonces, I want to study. Y ahora, el gerundio es cuando le agregamos ing al verbo, ¿ok? Ok. Veamos ahora aquí, gerundio infinitivo. Entonces, vamos a ver algunas reglas, ¿verdad? Dice acá de que some words are followed by the gerund. Algunas palabras van seguidas por el gerundio. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, doing. El verbo do, que significa hacer, le agrego ing y se convierte en haciendo, ¿verdad? Entonces, el Ujú. ing me le da la terminación ando, endo, yendo al verbo, ¿vale? Ok. Ahora veamos acá. Dice, some words are followed by the infinitive, que algunas palabras van seguido del infinitivo. Veamos el mismo verbo. Entonces, ¿cuándo es infinitivo? Cuando me lleva este to, mira, T o to. To do, hacer. Doing, haciendo. Ujú. Ahí, hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Creo que sí. Ok, ahora veamos alguna tabla entonces que tenemos acá. Mira, el gerundio lo vamos a usar después de algunos verbos que expresen preferencias o no, ¿verdad? Gustos o disgustos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son esos verbos? Like, love, enjoy, dislike, hate, don't mind, can't, stand. Entonces, después de estos verbos, los otros verbos que sigan de ellos, después de ellos van a ir con gerundio. Es decir, va a llevar ing. Mm, Ahora sí, ¿verdad? Solamente esos verbos pueden llevar. No precisamente solo eso. Existe una tabla. Hay un sinnúmero de Ah, verbos ok, por aquí. ok. Yo te puse unos cuantos nada más, ¿ok? Ah, ok, ok, ok. Por ejemplo, veamos el verbo love. Yo quiero decir que me encanta bailar. Entonces digo, I love dancing. Entonces el verbo es dance. Solo le agrego ing y digo, I love dancing. Me gusta bailar. Mm, Ahora, ¿qué significa enjoy? enjoy. ¿Sí? Fíjate que te estoy indicando acá. Como disfrutar o algo así. Exacto, es disfrutar. Entonces yo quiero decir que yo disfruto el leer. Entonces yo digo, I enjoy reading. I enjoy reading, right? Ok. Entonces ahí esos verbos me expresan likes o dislikes. Ahora,
siempre tenemos ahí el ejemplo como doing, ¿verdad? Ahora, veamos el infinitivo. ¿Qué nos dice el infinitivo? Dice que vamos a usar este infinitivo después de verbos que se refieran a un evento futuro. Por ejemplo, want, hope, intend, would, like, and promise. Es como el primer ejemplo que te estaba dando. ¿Cuál era? ¿Lo recuerdas? El de bailar. No, 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 el primerito que te di cuando empezamos. Ah, no me acuerdo. Que te dije, quiero estudiar, Ah, sí, el de estudiar. que era I want to study. Ujú. Entonces, ese want es este, Es mira, eso, ok. es este. Entonces, después de este, ¿qué verbo es el que sigue después de este? Study, de estudiar. Entonces, entre Ujú. los dos, yo le voy a poner la partícula to, este to. Entonces, yo digo, I, menciono este, want, después digo to, y el verbo estudiar, que sería study. I want to study. ¿Ok? Ok, ok. Si tienes alguna pregunta hasta aquí, Mm, te siento como dudosa. a ver si entendí. Por ejemplo, en el gerundio es donde utilizamos el doing, El, o bueno, el ing. sí, el ing para todos los verbos. Ese doing que está Para ahí, yo todo. siempre lo pongo de referencia. Ok, pero lo que se le agrega es el ing. Exacto. Ok. Y para el infinitivo Sí, se le agrega la T y la O. exacto, que se pronuncia to. Tú. Solo es eso, ¿verdad? La D y la O no. Solo eso, solo eso. Ok, creo que, ajá. Ok, ahí vamos. Ok, ahora veamos. El gerundio, aquí tenemos más verbos, mira. El gerundio lo vamos a usar después de ciertos verbos, tales como, dilo conmigo, admit, Admit, appreciate, appreciate, avoid, avoid, consider, consider, delay, delay, deny, deny, finish, finish, imagine, imagine, involve, involve, keep on. keep on, Ahora digámoslo así. Keep on, keep on, mention, mention, miss, miss, postpone, postpone, suggest. suggest. Entonces, después de estos verbos, el que le sigue va a ir con ing en gerundio. O sea, aquí, mira, le agregamos ing, ¿ok? Ok. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Ahora veamos el infinitivo. De igual manera ahí, en la parte derecha, puedes apreciar algunos verbos, ¿verdad? Después de ciertos Ujú. verbos, tales como afford, Afford, agree, agree, arrange, arrange, choose, choose, fail, fail, happen, happen, help, help, learn, learn, manage, manage, offer, offer, refuse, refuse, seem. sing. Entonces, después de todos estos verbos, el que sigue va a ir con infinitivo, es decir, va a llevar el to, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta por el momento? No. Ok, good. Ahora veamos, ahora cuando hablemos de expresiones, usaremos el gerundio después de ciertas expresiones como is not used. Repite conmigo, is not used. It not use, No, it's no use. it's
no use. It's no good. It's no good. There's no point in. There's no pointing. No. There's no point in. There's no point. No, Pointing. no. There's no No. point in. No pointing. Sí, dilo todo. There's no point in. There's no pointings. Ok. Entonces, después de esas expresiones, vamos a usar gerundio. Ahora veamos acá. ¿Cuándo vamos a usar el infinitivo también? Después del adverbio to y del adjetivo enough. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Por ejemplo, cuando tenemos too difficult. Entonces, difficult es un adjetivo. Entonces, de acá va a ser el verbo que le siga, va a ir con TO, ¿verdad? El infinitivo. Por ejemplo, es demasiado difícil aprender inglés. Entonces yo digo, it's too difficult to learn English. Entonces tengo el to y después el verbo learn, to learn. ¿Estamos claros? Ok. Prácticamente la clave es como aprenderse los verbos en los que llevan, ¿no? Si en Exacto. ¿Qué verbos trabajan con infinitivo y qué verbos trabajan con gerundio? Ajá. Y después de easy enough, easy enough. Ahora, veamos, hablemos de preposiciones entonces. Después de una preposición, el verbo, si le precede un verbo, va a ir con gerundio. Por ejemplo, interested in. Por ejemplo, cuando decimos, yo estoy interesado en estudiar inglés. Entonces digo, I interested in studying, con ing, English. Ujú. I'm interested in studying English, right? Ok. Dilo. La oración que te I, dije. I starring in... No. No, Listen, ¿cómo es? I interested in studying English. Pero ¿cómo es que pronuncia estoy interesada? Decís I'm, que sería I, estoy, ¿verdad? ajá. Entonces, este sería interested in, Interested. no, interest, Interest. interested, Interested. interested, Interested. ahí. Entonces, escúchame de nuevo. Interested. I'm interested in learning English. Okay. I interested in studying. Ajá, studying Studying English. English. Entonces, la otra expresión o preposiciones, ahí están subrayadas las preposiciones, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a pronunciar instead of, Instead of good at, good at, before, before, after. after. Ahora veamos qué nos dice el infinitivo. Ya te fíjate, en el gerundio dice que después de unas preposiciones y en el infinitivo dice que después de unos que, Verbo. no, adjectives. What's the meaning of adjectives? Mm, ujú. Adjetivos, Okay. ¿ok? Okay, okay. Ahora, tenemos glad. Glad, El ejemplo sería glad to know you. Say it, glad to know you. glad to know you. Pleased, Pleased, pleased to meet you. pleased to meet you. Disappointed, Disappointed, disappointed to hear you. disappointing to hear. Ok. Ahora, veamos acá. Aquí ya tenemos una excepción, ¿verdad? Cuando nosotros Ujú. tengamos el verbo begin, el verbo start o el verbo continue, el siguiente verbo puede ir seguido de gerundio o infinitivo sin cambiar el significado. ¿Ok? Entonces, veamos, Oh, yo quiero decir que yo empecé a trabajar en pasado. ¿Cómo decís trabajar? were,
work. Entonces, empezar, puedes tomar begin o start. Entonces yo puedo decir, I started to work. Ahí lo tengo como con gerundio o infinitivo. Como I start I started to work. con infinitivo. Exacto. Ahora, con gerundio, ¿cómo sería? I started working. Entonces, yo los puedo decir de la misma manera, ya sea con el gerundio o el infinitivo, porque estoy usando el verbo start. O sea, Es puedo usar uno, cualquiera de las es uno dos. de los verbos que me da la opción de usar, ya sea gerundio o infinitivo, Ah, ok, y el ok. significado es el mismo. Ujú, ¿Ok? ok. Ahora, veamos en este. Cuando tengamos el verbo stop, trying, remember, puedo de igual manera tomarlos para ambos, ya sea con infinitivo o con gerundio. Pero, mira acá, the meaning changes. El significado cambia. Mm, O sea que yo lo puedo decir con gerundio y con infinitivo. Ambos gramaticalmente están bien, pero el contexto ya no es el mismo. No es en el caso de este, que en este puedo usarlo ambos y significan lo mismo. No hay cambio en contexto, ¿vale? ujú, Ahora, veamos algunos ejemplos entonces acá. Veamos con el verbo stop. Yo puedo decir, I've stopped watching cartoons. ¿Qué significa? Cuando yo tengo el stop watching, es que yo me detuve de hacer una actividad, ¿ok? ok. Estamos claros, ¿verdad? Más o menos. Ah, pues no está clara. No. Te explico nuevamente esto. Tengo el Ujú, verbo stop. Cuando yo tengo ujú, el stop más infinitivo, porque aquí tengo, no, perdón, más gerundio, porque le estoy agregando ing al otro verbo, ¿verdad? ujú, O sea, es algo que yo lo detengo ya definitivo. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, I stopped studying English. Yo dejé de estudiar inglés. Posiblemente me fui para otro país a vivir y pues ya no lo seguí estudiando aquí como carrera. ujú, O por ejemplo, I've stopped smoking. Dejé de fumar. Es decir, ya hasta el día de hoy dije, hasta aquí, ya no quiero, me aburrí prácticamente, ya no lo volví a hacer. O sea, ujú. detengo la actividad definitivamente. Eso me da a entender Ah, cuando tengo el stop más gerundio, ¿ok? ok, ok, ok. Ahora, veamos este. I stopped to go to the toilet at the petrol station. Cuando tengo el mismo verbo stop, pero con infinitivo to go, significa de que yo me detuve por hacer algo o algo me interrumpió, pero después yo vuelvo a lo mismo. Ujú, Por ejemplo, te voy a agarrar los mismos ejemplos. Yo puedo decir, I stopped to study, dejé de estudiar. Ok, yo me propuse a mí mismo, pues, de que, por ejemplo, estoy enfermo, este cuatrimestre no lo voy a estudiar, pero en el próximo lo voy a volver a retomar. O sea, me detuve por algo. En este caso, ¿cuál es el algo? La enfermedad, ¿no? sí. El otro sería, I stopped to smoke, dejé de fumar. Ok, dejé de fumar porque quizás mi jefe me llamó a una reunión, tenía que entrar a la reunión, pero apagué el cigarro y después lo continúo, ¿vale? Ujú, No sé si me estás entendiendo ahí esa parte. sí, ¿Sí? sí. Hello. Sí, le digo que sí. Ok, ahora veamos el tried. A ver si no se me olvida. Este es otro verbo. Cuando tengo el tried, más, aquí cómo va, más infinitivo, más gerundio. ¿A dónde? En el ejemplo. En infinitivo. Exacto. Entonces, cuando tengo el verbo tried más infinitivo, ¿qué significa? Hacer un esfuerzo. ¿Ok? Veamos el Ujú, ejemplo. Dice, I've tried to understand his English, but I was unsuccessful.
¿Qué quiere decir? Dice que he intentado entenderle el inglés de él, pero no fue meritoso, ¿verdad? Se me fue difícil. Ujú, ¿Qué estaba haciendo acá? Un esfuerzo. ¿De qué? De entenderle el inglés a él, ¿verdad? ujú, Ese es el try más infinitivo, hacer un esfuerzo por algo. Ahora, veamos el try más el gerundio. Aquí, restarting. ujú, Veamos el ejemplo. Let's try restarting the computer. En este caso, cuando tengo el try más el gerundio, es para ver si funciona algo, ¿verdad? Es decir, sí. por ejemplo, mira, escúchame más bien. Si yo tengo, a ver, yo soy electrónico, estoy reparando mi computadora. Yo puedo decir, I'm trying to fix my computer. Estoy haciendo un esfuerzo por reparar mi computadora, ¿verdad? Ujú, Ahora sí digo, I'm trying fixing my computer. Ahora, después que yo la reparé, voy a ver si me funcionó lo que yo hice o no. mm, You got it? sí. Okay, let's move on. Aquí tenemos el otro, mira. ¿Cuál es el verbo? Remember. Remember. Y este remember, aquí el primero, ¿cuál sería? Más infinitivo más gerundio. Infinitivo. Infinitivo, ¿no? Exacto. Entonces tengo remember más infinitivo. Entonces dice el ejemplo. ¿Puedes leerme el ejemplo, por favor? Remember to bring Ajá. your portfolio. Portfolio. Portfolio Ujú. to the class tomorrow. Exacto. Entonces, ¿qué significa cuando yo tengo el remember más el infinitivo? No olvidar algo. Por ejemplo, Don't cuando yo te digo, por ejemplo, si yo te digo, remember to study, remember to do the homework. Recuerda hacer la tarea. O sea, te estoy recordando para que vos, don't forget, no lo olvides. ¿Ok? mm, ok. Ahora veamos el remember con gerundio. Cuando yo uso el remember más el gerundio, veamos el ejemplo. Dice, I remember collecting marbles in our old neighborhood. Remember más gerundio es cuando yo quiero hacer memoria de algo, pero que ya lo hice atrás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo, I remember traveling to China. No, no es que te estoy recordando que vas a viajar a China, sino que yo estoy recordando cuando viajé a China en tiempo pasado, right? Ok. Por ejemplo, una vez que nosotros terminemos las tutorías y después de un mes, 2 meses o el periodo que tú quieras, tú puedes decir, I remember studying English with teacher George. Pero estás recordando algo que se hizo en el pasado, ¿vale? Ok. Un poco más clara. Sí. Ok. Ahora veamos el regret. El regret, cuando lo tenemos que en infinitivo, es cuando el significado es disculparse, ¿verdad? Por algo malo o informar algo malo. Y esto es usado más en situaciones formales. Por ejemplo, I regret to tell you that your application has been rejected. Lamento informarte que tu aplicación ha sido rechazada. Ahora veamos cuando lo tenemos con gerundio, o sea, ing. Eso significa to be sorry now for something we did in the past. Como decir lo siento, ¿verdad? Ahora por algo que se hizo en el pasado. Por ejemplo, I regret not saying goodbye before leaving. ¿Ok? Pido disculpa por no despedirme antes de salir, pero esto fue una acción que vos hiciste en días anteriores. Es decir, si vos, un ejemplo práctico, si vos visitaste a tu amigo o amiga ayer por la noche y te fuiste y tu amiga te reclama, no te despediste, entonces tú le dices, I regret not saying goodbye before leaving. Disculpa Mm, por no
haberme despedido, por no despedirme antes de salir. Pero ya es una acción que ya pasó porque la hiciste en el pasado. ¿Vale? Sí. Ahora aquí viene la parte tuya, Con tantos ejemplos, que ya ninguno yo te acordás. solo me acuerdo diferenciar el infinitivo y el gerundio. Veamos el encabezado. Dice, fill in the blanks below with the correct form of the verb in brackets. Llene los espacios en blanco, ¿verdad? Los espacios en blanco que están abajo con la forma correcta de los verbos que están en paréntesis. En la primera oración, ¿cuál es el verbo? Make. Make. Entonces tengo yo acá, it's obvious he's only interested in. ¿Qué decía Make. cuando teníamos las preposiciones? ¿Cuál íbamos a usar? ¿Gerundio o infinitivo? Eh, infinitivo. Infinitivo. Gerundio. Ahora veamos, me voy a regresar rapidito. Ok. Mira acá, Mm, después de unas preposiciones, ¿cuál tenemos acá? Interested in. ¿Cuál vamos a usar? gerundio. El gerundio. Yo Entonces le no he puede hecho ser gerundio. infinitivo, ¿verdad? Sí. Veamos acá. Entonces sería making. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. Ahora léeme esa oración ya hecho. Entonces sería, A ver. it's obvious he's only interested in making money. Ujú. Léelo. It's obvious he's only Interested, interested in making making money. money, ¿verdad? Dice que es obvio que él solamente está interesado en hacer dinero. Ujú. Ahora vamos el otro. Dice, and couldn't find a taxi. So I offered, este verbo, mira, offered, va seguido infinitivo o gerundio. Mm, ¿cómo se dice? Off. Offered. Por eso, el que va a ir en gerundio o en infinitivo es este que está aquí, el drive. Entonces, ¿este cómo quedaría? To drive o driving. Déjeme acordarme. Mm, sería en driving. No, sería infinitivo. Infinitivo. To drive. Ahora quiero Mm, que la leas así. And couldn't find a taxi, so I offered to drive her to the station. repite. ¿Cómo, cómo dice al comienzo? Es and couldn't, Ah, couldn't find a taxi, so I offered to drive her to the station. and cold. Couldn't, Couldn't. couldn't. Couldn't Yeah, find find yeah. a taxi, so I Offer offered to to drive, drive her to the station. yeah, to the station. Ahora la tercera, este verbo, book, ¿cómo iría acá? Iría to book o booking. Tenés que ver este verbo acá. Este va seguido de infinitivo o gerundio. Sería, pero ¿a cuál se refiere a? O sea, el que vamos a modificar con gerundio o infinitivo es el que está Es dentro del paréntesis. sí, O sea, yo tengo que decir to book o booking. es que esa es la clave, profe, acordarse. Sí, entonces, en este caso sería to book, ¿ok?
En infinitivo. Sí, en infinitivo. Entonces digo, I managed to book 2 seats on the morning flight. Veamos el otro, el send. ¿Sería Send. sending o to send? Mm, setting. No, to send. To Porque send. el verbo promise va seguido de infinitivo, ¿ok? Entonces sería, I Mm, promise to send you our new brochure as soon as it's available, ¿ok? ok. Veamos el último, meet. Como tenemos el verbo delighted, delight dice que va seguido de infinitivo, entonces quedaría to meet, ¿ok? Ok. Y digo, Peter was delighted to meet a former colleague at the conference. Regálame esa otra entonces. I avoid. ¿Cómo sería ahí? I avoid taking or I avoid to Es que take. se me había quitado la pantalla. Em, No lo estás viendo. ahorita, hasta ahorita, es que no me salía. O Ok, sea, me había salido yo. entonces digo, I avoid taking or I avoid to take. Taking. Exacto. I avoid taking. Oh, se me En una. distorsionó. Bueno, es este, pero ya sabes que va aquí arriba, ¿ok? Sí. Ok, ahora veamos la 7. We finished the job by work or by working. Recuerda que esta es una preposición. Mm, to work. No, después de cualquier preposición, el Es precedido de un gerundio. verbo sería ing. Working. Working. No sé por qué se me distorsiona acá, pero este iría acá, ¿ok? Ujú, ujú, está Después bien. tenemos Bob sent a report to the Sherman instead of. Esta es otra preposición. Sería gerundio. Lee el verbo con gerundio. ¿Cómo sería este verbo con gerundio? Con ing. Attending. Ajá, attending, ¿verdad? Attending. Attending. Ve por dónde salió, ¿no? Attending. Después tenemos la number 9. A lot of, a lot of people dislike. ¿Dislike qué? Eh, driving. Pues, Driving, exacto. A lot of people dislike driving at night. Y la última sería, I intend to speak to to speak. my boss about your complaint. Ujú. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Más que todo, aprenderme los Seguro. verbos. ¿Va? Bueno, si no hay preguntas, en la plataforma encontrarás documentos, ¿verdad? Sobre el Sí. gerundio, encontrará uno que te explica lo del gerundio bien detallado, encontrará otro que te explica sobre el infinitivo y encontrarás una serie de ejercicios así como estos que estuvimos practicando acá para Ujú. que tú practiques. Y aparte de eso, pues encontrarás el task, que es la tarea, ¿verdad? Que esos serían los últimos 6 puntos que vamos a acumular. Entonces, Y después caemos a examen. sí, después caemos a examen, ¿ya? Y ahí terminaríamos lo que es el inglés 5. Ok. Entonces, trata yo te recomiendo que practiques los ejercicios que están ahí en la sesión 6. Ujú. Una vez que ya estés clara sobre eso, practicarlo, procedas a realizar la tarea y pues la subes para yo calificarla. Ok, está bien, profe. Entonces, si no hay preguntas, pues ahí quedaríamos el día de hoy, ¿oíste? Ok, gracias, profe. Ok, dale, buenas noches. Buenas noches.